invito, les invito a ver la Biblia. Si la tiene ahí en su hogar, si la tiene a la mano, si no, puede escuchar la palabra de igual manera y vamos a poner atención para leer una vez más el texto, nuestro texto base en el cual estamos usando estos días. Y dice así Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 22 al versículo 25. Es el texto que también estuvimos leyendo la semana pasada, pero seguimos meditando en el mismo. Dice versículo 22 en delante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí es el texto en el que estamos meditando en estos días. El anterior fue estuvimos viendo el fruto del Espíritu Santo y estuvimos viendo el amor. El día de hoy vamos a ver el que le sigue, que es el gozo. Vamos a ver ahora sí que en esa palabra, el fruto del Espíritu, que es el gozo. Y nosotros vamos a meditar, hermano. Le invito a meditar en estos momentos la palabra que vamos a estar escuchando, sobre todo porque la palabra a quien más nos bendice, pues es aquel que tiene un corazón ahora sí que dispuesto. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar atentos a ese fruto, el cual nos dice la palabra de Dios en Gálatas, donde Pablo les escribe a la iglesia de Galacia, ¿no? A los Gálatas, diciéndoles este texto, poniéndoselos ahí acerca del fruto del Espíritu Santo. La semana anterior, como le comentaba, era amor, hoy es gozo. Y ahora sí que el motivo es muy importante porque nosotros al oír la palabra gozo, ¿no? Pues es alegría también en el corazón de aquel que ha creído en Cristo, de aquel que ha nacido de nuevo. Pero vemos en el mismo texto, que es en Gálatas, hermano, que también muestra que hay una guerra interior dentro de cada uno de nosotros. Es una guerra la cual se lleva a cabo entre la carne y el espíritu. Siempre hay esta guerra. Dice el versículo 16 y versículo 17 de Gálatas 5. Dice el 16. El consejo que da Pablo ahí dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí nos ilustra esta guerra. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí estamos viendo entonces cómo esa guerra sigue estando presente ahí, sigue estando siempre en el ser humano, y nosotros debemos de atender entonces con suma diligencia ese punto, porque al nosotros venir a Cristo comienza todo, comienza esa lucha, comienza esa guerra a la cual nosotros debemos de estar atentos y preparados, sobre todo para poder salir victoriosos. Esa guerra comienza, como le acabo de comentar, cuando se nace de nuevo. Pablo lo narra ahí en Romanos capítulo 7. En esa carta ilustra también esa lucha, y él dice esas palabras, dice, termino haciendo lo que no quiero hacer. Y hasta dice en el mismo capítulo, dice, miserable de mí. Y hace esta exposición en todo el capítulo 7 acerca de la ley y las obras de la carne, o el pecado. Pablo lo ilustra como el pecado que mora en mí. El pecado que en cada uno de nosotros,
cuando nosotros desatendemos al Espíritu, desatendemos las cosas del Espíritu, viene a tomar el control total de la vida del creyente y a hacer como bien le parece a la carne. Y sabemos que las obras de la carne lo único que producen en la vida del creyente es muerte. Pablo lo ilustra ahí en Romanos 7. En el versículo 18 de ese mismo capítulo dice él: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí ilustra todo ese capítulo, esa lucha. Dice, pero también nosotros podemos ver que encuentra el mismo Pablo esa victoria, ahora sí que al rendir su vida totalmente al Espíritu, a Dios. Dice el capítulo 8, versículo 1 de Romanos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos son los que están en Cristo Jesús. Y todo eso produce amor. El Espíritu produce en la vida del creyente amor, pero ahora vamos a ver lo que produce, que es también un gozo. Uno de los personajes bíblicos que podemos ver, y es uno de los favoritos de muchos, es el rey David. Si nosotros vemos la vida del rey David, el rey David se gozaba en la presencia de Dios. Se gozaba al escuchar ahora sí que, y al ver todo lo que Dios hacía en su vida. Y hubo un momento en la vida del rey David donde hace una petición a Dios. Y esto es algo que debemos de tomar nosotros también en consideración. En el Salmo 51, versículo 1, fíjense las palabras del rey David hacia Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este es el Salmo 51. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego continúa en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 10 del Salmo 51 dice también esta petición, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este capítulo, el del Salmo 51, nos ilustra al rey David pidiendo perdón delante de Dios y pidiendo ese gozo que se ha devuelto a él, que había perdido ese gozo. En ese versículo que es el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación. Y este salmo es a raíz de lo que ocurre en 2 de Samuel, en el capítulo 11 y capítulo 12, cuando vemos ahí a David pecando contra Dios con Betsabé, tomando a esa mujer que no era de él. Y ahora sí que viene el profeta Natán y le hace ver su pecado. Muchos, yo creo que todos ustedes conocen esa historia, y el mismo David, hasta que viene el profeta Natán y le ilustra lo que había hecho él delante de Dios, el pecado, es cuando David reconoce y cae de rodillas delante de Dios implorando ese perdón. Pero ese pecado quita ese gozo que él tenía en su corazón. Y aquí podemos meditar esto bien importante. El pecado en la vida del creyente quita el gozo de la vida cristiana. El gozo en el cual deberíamos de vivir. Deberíamos de caminar y seguir caminando todos los días. El pecado lo que hace es quitarlo
quitar ese gozo, quitar ese gozo. Y el mismo ejemplo lo tenemos aquí, el ejemplo lo tenemos en la escritura, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, el gozo, la seguridad de que estoy delante de tu presencia siendo aceptado. Y ahí es como vemos entonces a esta petición de ese gozo que cada uno de nosotros deberíamos de continuar teniendo día a día y no dejar que el pecado nos lo quite, no dejar que esas malas decisiones, esas tentaciones que día a día se presentan, no dejar lugar al diablo para nunca caer en ellas y nunca estar en esa condición. Nunca estar en esa condición donde ya no sentimos ese gozo, sino tener lo contrario en nuestra conciencia, en nuestro corazón, cada día tener ese gozo de conocer que todos nuestros pecados han sido perdonados y poder alegrarnos ahí, porque la palabra de Dios nos dice lo que nosotros somos, dice la Biblia en primera de Juan, ahí nos dice en el capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso trae gozo, el saber que tenemos al Señor Jesucristo, que tenemos esa comunión unos con otros y esa comunión también con el mismo Señor Jesucristo, con nuestro Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús. Y eso es algo que debe de ser de gozo para nosotros, el saber que tenemos perdón de pecados cuando vamos delante de nuestro Dios. Tenemos el gozo también de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Y esto es algo que no cualquiera tiene. Y esto es algo de lo cual nosotros debemos de día a día darle la gloria a Dios por esa alegría. Yo creo que ustedes, hermanos, se alegran al saber, se gozan al saber que son hijos de Dios, porque podemos ver alrededor del mundo, ¿no? Muchos hombres exitosos, muchos hombres adinerados que pudieran tener todo lo material, pero no son hijos de Dios, no forman parte de la familia a la cual Dios nos ha llamado, a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Y eso es para nosotros tener ese gozo y verlo y admirarlo día a día. Dice la misma palabra ahí, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso es algo bien grandioso para cada uno de nosotros. Eso es de gozo. Y eso solo lo produce el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y también debe de alegrar la vida de cada uno de los creyentes y llenarse de gozo el saber que hay un cielo, hay una patria, ahora sí que nos está esperando a cada uno de nosotros, que te está esperando. El mismo apóstol Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estaba consciente de lo que venía. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Se ponía en este dilema a él, o sea, como que, pero Dios me tiene aquí para que su obra siga creciendo, pues estoy en un dilema. Porque dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero si muero es una ganancia grande. Dice, porque, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ese es el gozo que nos espera. El estar con Cristo. El tener ese cielo que nos espera. Y el gozo de también tener paz. Tener paz. El Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la paz la cual el mundo conoce.
Y la paz más grande que podemos conocer nosotros y la que produce también un gozo grande es el saber que estamos en paz para con Dios. Y eso mismo lo escribe Pablo ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es la que nos da gozo también. Esa paz es la que nos ayuda a seguir adelante. Esa paz es la que nos siga llevando de gloria en gloria a cada uno de nosotros, hermanos. También debe de haber gozo en nuestra vida, en nuestro corazón, por una vida fructífera. Una vida que lleve fruto, Nosotros vemos ahí en la misma palabra, en Juan 15, versículo 11, dice, estas cosas os he hablado, el Señor Jesucristo hablando con los discípulos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y es el gozo del Señor en nosotros. Y nosotros, para continuar, para vivir con ese gozo que solo el fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu en nuestra vida, continúe, necesitamos evaluar a menudo, constantemente, en nuestra condición espiritual. Cada uno de nosotros tenemos, es una responsabilidad de cada uno de nosotros de medir esa condición espiritual y hacernos la pregunta, ¿es ese gozo del Señor, es una experiencia diaria de mi vida? ¿El gozo está presente continuamente en mi vida? ¿Lo experimento? Y eso es para respondernos cada uno, sí o no, y por qué. Porque cada uno conoce, ¿no?, su propio corazón. Cada uno sabe su propio corazón. Esa experiencia diaria, el vivir en gozo en nuestra vida, sí o no, y por qué. Cualquiera que sea la respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos corregir? Si la respuesta es no, ¿qué necesitamos corregir cada uno de nosotros? El mismo Espíritu nos ayuda y nos dice qué es lo que debemos de corregir, nos exhorta constantemente porque es el que vive en nosotros. Y si vive en nosotros, nos habla continuamente y nos dice qué es lo que necesitamos corregir. Porque también esa es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Estamos permaneciendo en Cristo? ¿Continuamos firmes, agarrados, arraigados, permaneciendo en Cristo? Debemos de meditar en esa pregunta. Y en la misma Biblia nos lo dice, permaneced en mí. El Señor Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Si no permanecemos en Él, no vamos a poder llevar ningún fruto. No vamos a tener el fruto del amor, no vamos a tener el fruto del gozo en nuestra vida si no permanecemos en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, ¿estamos permaneciendo en Cristo? Es la pregunta para meditar en este día, porque necesitamos estar rendidos completamente a Él, buscándolo, manteniendo una vida devocional fuerte en nuestro día a día de búsqueda hacia Él. Solamente así es como vamos a seguir adelante, nutriéndonos también a diario con la palabra de Dios, con su palabra, que es lo que tenemos ahí, es el pan del cual todo creyente se tiene y se debe de alimentar a diario, la palabra de Dios, para estar nutrido y no estar en condición ahora sí que de anorexia espiritual. Eso es lo que debemos de meditar nosotros y confesar también
nuestros pecados, confesar delante de Dios, confesar nuestros pecados y ponerlos en sus manos y pedir esa fuerza para que Él nos ayude a cambiar en arrepentimiento hacia Él, porque vemos ahora sí que esa comparación de la vid y los pámpanos. Si estamos fuera de la vid, no vamos a poder hacer nada, no vamos a llevar fruto, sino que nos vamos a secar. Y dice que aquello que está seco no sirve más que para el fuego. El mismo Señor lo dice. Nosotros debemos de hacernos entonces esas preguntas también. ¿Estamos obteniendo a diario vida por estar pegados a Jesús? ¿Estamos también llevando fruto para Él? Porque por eso estamos pegados a Él, para llevar ese fruto y dar ese fruto para Él. Y eso es algo que nosotros debemos de meditar, algo que también debemos de ver y de lo cual nosotros debemos de gozar también, es que el Señor responde a las oraciones, y esa para lo que estamos hoy aquí. Debemos de tener ese gozo también de que Dios nos atiende, Dios nos escucha y Dios responde las oraciones. En la misma Biblia el Señor Jesucristo nos dice y les habla a los discípulos, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el mismo Señor es el que nos lleva a esos momentos de oración, porque dice Romanos 8:14, dice que todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios son guiados por Él, y nos guía en la oración, y dice que todos esos que son guiados por Él son hijos de Dios, y nosotros debemos entonces de estar firmes, ahora sí que constantes, dando también ese testimonio de una vida de oración, porque el mismo Espíritu nos habla en nuestro corazón e intercede cuando ustedes, cuando yo, cuando cada uno de los creyentes aún no saben cómo orar ni cómo presentarse delante de Dios. Dice el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí está el gozo que debe causarnos en nuestra vida, el saber que no estamos solos, que en esos momentos de aflicción, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de necesidad, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo guiando, orando juntamente con nosotros hacia el Padre. Esas peticiones que aún muchísimas veces nosotros no sabemos ni cómo pedirle al Padre, pero solamente nosotros haciéndolo y gozándonos de la compañía y de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, porque el poder orar en el nombre de Jesús debe de ser gozo, nombre sobre todo nombre, ante ese nombre en un día toda rodilla se va a arrodillar. Ese es el Dios al cual nosotros clamamos, y es lo que debe de motivarnos y darnos ese gozo constante, porque cuando Dios nos responde, el gozo también viene grandemente a nuestras vidas. Y yo creo que usted ha experimentado esa respuesta de Dios, y cuando sabe y cuando ve la mano de Dios en esas oraciones respondidas, viene gozo a su corazón, viene gozo a nuestro corazón, y nuestra fe es fortalecida. Y como también para estar meditando y cerrando, lo que también el fruto del Espíritu, con ese gozo, que produce ese gozo, también se produce al momento de llevar a otros a Cristo. Y yo creo que eso es algo grandioso cuando lo experimentamos.
el gozo por llevar a otros a Cristo, porque estamos ahora sí que experimentando, viendo desde afuera lo que en un momento Dios hizo con nosotros. Porque en un momento alguien alguien por medio de una predicación, por medio de una palabra, ahora sí que fue usado por Dios para llevarnos a Él, a Cristo. Y ahora nosotros ver que Dios nos use, dando ese fruto para ir y guiar a otros hacia Cristo, eso da esa alegría, da ese gozo en nuestro corazón. Y ese es uno de los motivos en el cual el mismo apóstol Pablo, ahí les dice a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 19 de la primera carta, dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Les dice Pablo a los tesalonicenses: ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Diciéndole a los tesalonicenses: ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo, al ver que han sido salvos, al ver que han conocido a Cristo, que Dios me ha usado, que Dios ha tenido esa misericordia, esa gracia de usarme a mí. Eso es lo que Pablo les dice ahí y lo que llena de gozo su vida. Y la misma palabra de Dios nos dice que hasta el gozo es presentado en el cielo cuando hay un pecador arrepentido. Dice Lucas capítulo 15 versículo 7 en palabras del Señor Jesucristo, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero menciona esa palabra, gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Y qué gozo, ¿no? Es manteniéndonos nosotros día a día dando fruto para Dios y fruto de llevar a otros a Cristo. Y que el ver eso, al igual que Pablo nos dice ahí en su carta a los tesalonicenses, venga el gozo también a nuestras vidas por haber hecho la voluntad de Dios. Vemos aún a nuestro Señor Jesucristo ahí en la misma cruz del Calvario, en Hebreos 12:2, y leemos, dice: puestos los ojos en Jesús. El escritor de los Hebreos nos da esa recomendación: puestos los ojos en Jesús, y el autor y el consumador de nuestra fe, de la fe, el cual, por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo en la cruz del Calvario. Ahora sí que todo, nosotros teniendo ese ejemplo, poniendo nuestros ojos en Él, que es el autor y el consumador de nuestra fe, y viendo cómo Él en esa situación sufre la cruz, menospreciando el dolor, el oprobio, y ahora sí se sienta a la diestra del Dios Padre, de Dios Padre. Pero vemos algo aquí, viendo el gozo de todo lo que estaba por venir. Y Dios en su palabra nos muestra todo lo que para el creyente, para nosotros ya experimentamos en esa salvación, ¿no? Y lo que está por venir. Nosotros ahora sí que, ya meditando y finalizando en este tema, hermano, ahora sí que el gozo, ese gozo producido por el Espíritu Santo, es de Él. Nosotros por su misericordia, por su favor, lo sentimos, lo experimentamos, porque no lo puede producir el ser humano por sí mismo. Es algo del Espíritu Santo, es el gozo del Espíritu Santo, obrando a través del creyente, a través de esos momentos y de esa devoción. Es importante nosotros también atender a la palabra, lo que dice que acerca del Espíritu, para meditar nosotros en ello, no entristecer al Espíritu Santo, con el cual cada uno de nosotros fuimos sellados. Y eso lo dice la misma palabra en Efesios 4:30, dice: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El rey David, como lo meditamos ahorita en el Salmo 51, si lo puede leer en su hogar, cómo se sentía
hasta el punto de decir, vuélveme Dios, en ese clamor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque había contristado al Espíritu Santo de Dios. Dice también la palabra que nosotros debemos de tener cuidado. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y el Espíritu Santo quiere que sigamos en esa llenura, que sigamos buscando esa llenura, sigamos ahora sí que cada uno de nosotros buscándolo y no frenando cada día, sino buscando, anhelando tener eso para lo cual fuimos nosotros llamados, ese fruto manifestado a toda la gente, tanto a creyentes como no creyentes, manifestarlo por igual. Ahora sí que podemos experimentar y podemos meditar en ese gozo que trae la salvación a nuestra vida como creyentes, ese gozo de una vida que da fruto, ese gozo que traen también el saber que tenemos comunión con el Padre y que las oraciones serán respondidas, y ese gozo también de llevar a otras personas a Cristo. Yo le invito a meditar si en nuestra vida hay ese gozo, hermano. Si día a día experimentamos ese gozo, y si sí o no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué necesitamos hacer para que haya ese gozo? El Espíritu nos habla, el Espíritu Santo nos redarguye, y cada uno de nosotros, por medio de su presencia, sabemos y sabe qué es lo que tiene que dejar delante de Dios para continuar y tener ese gozo.